Aleluya. Quiero predicar con el tema, hermano, una cena en mi casa. Escúchame muy bien esto, mire, hay algo maravilloso que ocurre con el simple hecho de que usted lea el libro de Apocalipsis. El capítulo número 1, verso 3 lo manifiesta. La Escritura dice, bienaventurados los que leen. Lo dice en el capítulo 1, verso 3 de Apocalipsis. Pero ese leer del cual habla ahí debe ir acompañado de oír y de guardar. Por lo cual dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Esto denota, hermano, la importancia de no solamente leer, porque el leer va a aumentarle lo que es su conocimiento, su intelecto, la parte de lo que es su mente. Entonces vemos que esto denota la importancia de no solamente leer, sino que también vemos la importancia de oír la voz del Señor, oír la palabra, porque usted no escucha con la mente, usted escucha con el corazón directamente, usted escucha con lo que está dentro. Así que la Biblia se lee para oírla, para que el corazón escuche y luego se guarda. ¡Oh, gloria! De esa manera se hace. La Biblia se lee para que el corazón escuche y luego usted la guarda en su corazón. Porque lo escondido, hermano, todo lo que tiene que ver con la palabra del Señor, lo que es lo escondido de la palabra, es un maravilloso tesoro, el tesoro de la palabra del Señor. Este es el gran tesoro de la sabiduría, por lo cual el proverbista dice, capítulo 2 de Proverbios, verso 1, dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares, ¿dónde? Dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Qué maravilloso ese proverbio, hermano, lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, hermano, cuando nosotros nos encargamos de guardar su palabra, de engrandecer su palabra, de poner la palabra en el lugar que le corresponde, es que entonces la Escritura a nosotros nos honra. Lo dice la Biblia. Por ejemplo, mire, lea capítulo 4, verso 8 de Proverbios en su casa y se va a dar cuenta de lo que dice. La Escritura dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Cuando abrazamos su palabra poderosa. Así que ocúpese, hermano, de colocar la palabra en el lugar que le corresponde. Porque si usted coloca la palabra en el lugar que corresponda, a la altura que corresponde, usted va a recibir bendición del Señor. De esa manera, Dios lo ha hecho en nuestras vidas. Entonces, hermano, hablamos de Apocalipsis, que traducido es revelación, por si usted no lo sabía. Apocalipsis significa revelación. Y esta es la revelación que tuvo el apóstol Juan, aquel discípulo amado, en aquel lugar de Patmos. Patmos en ese entonces era una isla bastante pequeña, hermano. Era un lugar recóndito en donde quizás no había mucha gente. No había muchas personas en aquel lugar de Patmos. Y se cree que Juan fue desterrado a aquel lugar de Patmos. Y vemos, por ejemplo, lo que dice el verso 9 del capítulo 1. Él dice, yo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es decir, yo estaba allá por causa de predicar el mensaje, por causa de predicar una palabra. Es que estaba en aquel lugar de Patmos. Pero aún así nosotros vemos, amado mío, que aunque Juan estaba en aquel lugar de Patmos, aún así él comienza a recibir revelaciones de parte del Señor, porque el Señor se le revela a Juan. Nosotros lo vemos a través de la palabra, que el Señor se le revela de una manera maravillosa. Así que hoy vine a decirte algo de parte del Señor. No depende la condición en la que estés, no depende el lugar en donde estemos, lo aislado que estemos, o el lugar o la dificultad, porque si el Dios del cielo quiere revelarse a tu vida, entonces Dios lo hará simplemente. Porque así es Dios. Si Dios quiere hablarle a alguien, no va a depender cómo usted esté. No importa que sea pobre o que sea más rico. Si Dios quiere hablarle, Dios le va a hablar. Así lo dice la Escritura. ¿Qué pasó cuando Jesús vio a Natanael? Cuando Jesús mira a Natanael, le dice, he aquí un verdadero israelita. Le dice el Señor. Y de repente Natanael le dice, Señor, ¿y de dónde me conoces? Natanael le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, yo te vi, yo te observé. Cuando estabas debajo de la higuera, allí, yo te miré. Le dice Dios a Natanael, porque el Señor nos conoce y sabe quiénes somos, y que no importa la situación en donde estemos, Dios puede revelarse a nuestras vidas. Así lo hace Dios, hermano. ¿Qué fue lo que Dios dijo de Jerusalén? No hubo nadie que se compadeciera de ti. No hubo nadie que te mirara.
Fuiste menospreciada, fuiste arrojada en el campo, y el campo denota un lugar no muy transitado. Jerusalén fue arrojada en un lugar en donde nadie la iba a ver. Si alguien arrojaba a alguien, por así decirlo, en la ciudad, es que entonces podía recibir algo, alguien podía tener misericordia. Pero ser arrojado en el campo significaba que Jerusalén no iba a tener misericordia, pero aparece alguien, aparece Dios. Por lo cuanto dice el Señor: yo pasé junto a ti y yo te miré. Y te vi sucia en tus sangres. Y cuando yo te miré te dije: vive. Dios le dijo cuando pasó por aquel lugar en donde estaba Jerusalén, le dijo: vive y te hice multiplicar, dice el Señor. Así que, hermano, nos vio en nuestros peores momentos. Así nos vio el Señor. Nos vio en nuestros peores momentos y aún así manifestó su gloria en nosotros. ¿Cómo no amar, hermano, al Dios Todopoderoso? ¿Cómo no amarlo, hermano? ¿Cómo no amar a este Dios maravilloso que nos vio en mi peor momento? Me vio que en tierra seca y árida donde no habían aguas, allí yo vi su poder y su gloria. Por lo cual el salmista también dice: de Dios es el poder. Hermano, de Dios es el poder. Hermano, de Dios es el poder. De Él es el poder. Así que de Él depende todo. Así que, hermano, escúchame algo. Mira, Juan estaba exiliado. Juan estaba solo. Juan estaba sin nadie. Juan no tenía a nadie que pudiera compadecerse de él, por así decirlo. Solamente tenía uno, tenía a Dios. Juan no tenía a alguien cercano porque estaba solo. Pero aún así comenzó a ver las revelaciones del Señor. Comenzó a ver que Dios se le manifestó en su vida. Así que da gloria por los momentos en donde te quedaste solo, porque fue ahí en donde viste a Dios. Los momentos en donde te quedaste solo completamente, fue ahí en donde Dios trató con tu corazón para entonces hablarte. Entonces damos gloria a Dios por los momentos en donde estuvimos solos, porque allí vimos la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. Así que Patmos, ¿sabe lo que fue Patmos? Esa isla en donde estaba fue un encuentro, fue un lugar de encuentro para encontrarse con Dios. La primera parte de la revelación consistía en enviar un mensaje directo a 7 congregaciones que estaban situadas en las distintas ciudades de aquel entonces. Y dice claramente Juan de esta manera: yo estaba en el Espíritu, dice Juan, y oí una voz detrás de mí, una voz maravillosa, como una gran voz, como de trompeta, que me decía: yo soy el Alfa y yo soy la Omega, el primero y el último. Y le dice: escribe a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias. Óigame bien, fueron 7 congregaciones de aquel entonces. Y cuando le ve, óigame bien, cuando Juan ve al Señor, dice de esta manera: yo caí como muerto a sus pies, caí rendido ante la voz del que me hablaba. Es decir, que cuando recibe la palabra de Dios cae como muerto, porque, óigame bien, esto es maravilloso. Juan vio su gloria, Juan vio su poder, Juan vio al Señor manifestado en aquel entonces. Entonces, qué maravilloso esto, hermano. Ahora dime, ¿quién de nosotros, viendo al Señor, hermano, no ha pasado por lo mismo? ¿Quién de nosotros no cayó como muerto cuando escuchó su palabra? Cuando Dios nos habló, hermano, ¿quién no cayó como muerto? ¿Quién? ¿Quién se pudo sostener ante la voz de su palabra? Oh, gloria. El libro de Colosenses lo dice: la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, no deja nada vacío mi Dios. Él todo lo llena. Así que Juan escribe lo que el Señor le dice. Óigame bien, lo que Dios le dice escribe Juan, no lo que a él le parecía. Porque a veces nosotros queremos decir lo que nos conviene solamente. Aquí hay que hablar lo que Dios dice. Y si hablamos lo que Dios dice, seremos efectivos, hermano. Porque si Dios habla, habrá transformación. Si Dios habla, habrá un convertimiento en nuestras vidas. Si Dios nos habla, recibiremos palabra viva en nosotros. Entonces Juan escribe lo que el Señor le habla. Son 7 iglesias que estaban ubicadas en el Asia de aquel entonces. Fue un mensaje directo, fue un mensaje claro, fue un mensaje preciso. No se lo mandó a decir con nadie. El mensaje del Señor era claro, era conciso, porque así Dios lo hace. Entonces el mensaje iniciaba con el ángel de la iglesia. Que el ángel de la iglesia era, por así decirlo, el pastor. De esa manera se traduce: el pastor, el ángel, el mensajero, aquella persona responsable de la iglesia. Entonces todo mensaje a la iglesia iniciaba por el pastor, al cual se le dice: te conozco. Cuando usted lea el mensaje a las 7 iglesias, se va a dar cuenta que todo mensaje iniciaba con esta palabra, diciéndole: te conozco, sé quién eres, sé lo que haces, sé cómo te conduces, sé cómo caminas, sé cómo te comportas, sé las cosas que haces, sé a dónde vas y sé a dónde vienes. Conozco tu sentar, tu andar, tu levantar.
Yo te digo, ¿acaso a Dios se le habrá escapado algo? ¿Será que a Dios se le habrá pasado alguna cosa? Al Dios Todopoderoso, el que todo lo ve, a Dios nada se le ha pasado. Pero hoy no quiero hablarte de una iglesia en especial. No quiero hablarte de una iglesia, quiero hablarte de todas ellas. ¿Sabes quién era Éfeso? Era una iglesia que trabajaba, una iglesia forzada, una iglesia paciente, una iglesia sufrida, una iglesia que al parecer no había desmayado, una iglesia que al parecer se mantenía firme en la roca, que estaba fuerte, pero aunque obraba mucho y hacía muchas cosas, su amor por Dios ya no era el mismo. Es decir, hacía mucho, pero su corazón estaba lejos de Dios. ¿Sabes quién era Esmirna? Esmirna intentaba hacer las cosas bien. Aunque era pobre, en su corazón había abundancia. Así lo dice la Escritura. Dios le dijo, yo te conozco que eres pobre, pero entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Aún así esta iglesia se mantuvo fiel con el Señor. Se mantuvo fiel con el Dios Todopoderoso. ¿Sabes quién era Pérgamo? Luego tenemos a Pérgamo. Pérgamo era una iglesia de fe, una iglesia que se mantenía ferviente en la fe, que poco a poco iba avanzando en la fe y que comenzaba a aumentar su fe, pero era tolerante. Escúcheme bien esto, era tolerante con el pecado de la iglesia. Es decir, comenzaban a tolerar la inmoralidad, las herejías, y era una iglesia que se acomodaba claramente con las cosas que no estaban bien delante de Dios. Luego tenemos a Tiatira, una iglesia servicial, que estaba ahí siempre, para ayudar a alguien, al servicio de alguien, para servir a las demás personas, pero tenía un problema. Al igual que Pérgamo, era tolerante. Óigame bien, el tolerar las cosas, hermano, que usted tolere cosas que usted esté haciendo, eso es un gran mal que usted pueda permitir en su vida. Que usted tolere cosas que hay a su alrededor y si no las habla, hermano, ese es un gran mal que usted puede estar haciendo. Luego tenemos a quién, tenemos a Sardis. Sardis tenía un serio problema, hermano, ya que habían algunos en esa iglesia que mantenían la fe. Solamente algunos, pero a otros solamente les quedaba el nombre de personas que vivían, porque estaban muertos hace ya mucho tiempo. Te conozco, le dice Dios. Sé quién eres. ¿A quién tenemos después? Filadelfia. Filadelfia era fiel. Filadelfia era fiel. Era una iglesia que aunque tenía poca fuerza, escúchame esto, era una iglesia que tenía muy poca fuerza. Se sentía débil, se sentía desgastada. Una iglesia que se sentía muy poco de repente. Pero ¿sabes qué? Se encargó, óigame bien esto, se encargó de guardar su palabra. Sé muy bien que tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra, le dice el Señor. Y por último tenemos a la Odisea, hermano, la iglesia que era indiferente, conocida como la iglesia tibia. De seguro tú la conoces, la iglesia que era tibia, una iglesia autosuficiente, una iglesia que claramente se veía a sí mismo como superior a los demás, como completa, pero era pobre y necesitaba ver, porque no estaba viendo las cosas que estaban pasando. Pero tranquilo, yo no vine a hablarte de una iglesia. Yo no vine a hablarte de una iglesia en especial. Yo no vine a hablarte de ellas. Yo no vine a hablarte de una iglesia como tal. Yo quiero saber quién eres tú. ¿Quién eres tú? Yo quiero saber quién eres tú. Pero sé sincero, habla con Dios. No me lo digas a mí. Dile al Señor, este soy yo, Señor. Yo te pregunto, ¿quién eres tú? Tú te conoces. Posiblemente te parezca mucho a la Odisea. Posiblemente te parezca a Pérgamo o a Tiatira, no lo sé. Pero ¿sabes qué? La Odisea era una iglesia tibia. La tibieza no es lo uno ni lo otro. Es un estado medio, es decir, neutro, un estado inerte. Un estado en donde estamos y a la misma vez no estamos. En donde quizás el cuerpo está, pero no hay ganas. En donde el desánimo invade las fuerzas completamente. En donde quizás presentamos nuestro cuerpo, pero el alma no tiene conexión con el amado. Por lo cual te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres hoy? Oh, gloria. La Odisea es símbolo de creer estar completo, pero ser un pobre por dentro. Eso es ser la Odisea, hermano. Creer que ya somos más que suficiente cuando todavía nos falta demasiado. Cuando nos falta avanzar. Cuando nos miramos a nosotros mismos y creemos que ya somos suficientes. Es una independencia. Hasta incluso nos comenzamos a observar con los demás y nos miramos de gran estima. Por eso te sigo preguntando, ¿qué iglesia eres tú?
¿Qué iglesia eres tú hoy en día? ¿Sabes por qué te pregunto de esta manera? Porque el mensaje a las iglesias no se puede interpretar de manera colectiva. Es decir, no podemos interpretar de manera general como si hoy en día nosotros fuéramos la Odisea y la iglesia que está más allá afuera fuera Pérgamo. No, porque el mensaje a las iglesias se tiene que interpretar de una manera, hermano, diferente. ¿Sabes por qué no podemos hacer eso? Porque el contexto no nos permite predicar de esa manera. ¿Sabes lo que sí se puede hacer? Es mirarnos en cada una de ellas y decir, este soy yo. Ya que todas ellas revelan la verdad del corazón del hombre. Gloria a Dios. Todas ellas revelan el corazón del hombre. Oh, gloria. ¿Sabes qué nos muestra este mensaje tan poderoso? Esta revelación de Dios. El mensaje a las 7 iglesias. ¿Sabes qué nos muestra? Nos muestra algo maravilloso. Ya que nos revela el corazón del hombre, nos revela quiénes somos realmente, nos muestran a aquellos que están avanzando y a aquellos que se están quedando, nos muestran a aquellos que aman con un amor eterno y a aquellos que claramente están odiando a sus hermanos. Eso es lo que nos muestra el mensaje a las iglesias. Nos muestran a aquellos que están viviendo hipócritamente y a aquellos que claramente son sinceros con Dios. Nos muestran a los homicidas, a los que viven asesinando a sus hermanos, y nos muestran claramente a aquellos que aman con un amor servicial. Por lo cual te sigo preguntando, ¿quién eres tú? Iglesia, ¿quién eres? No se sienta completo, iglesia. Usted no se estanque. La conformidad lleva a hacer que tus manos dejen de trabajar. La conformidad te va a llevar a que tus manos ya no hagan nada, a que dejes todo a un lado, a que cada quien corra a su propia casa para hacer sus cosas y dejen las cosas de Dios, que son importantes para nuestra vida, dejarlas a un lado. Un poco de sueño, un poco de dormitar. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Es decir, podemos caminar siendo soldados y guerreros, siendo pobres. ¿Te has dado cuenta que a veces no ves un avance en tu vida? Que no ves que hay algo que avance, que no ves que hay algo que ocurra, que no ves que el poder de Dios se derrama en ti. ¿Te has dado cuenta que a veces no ves nada? Como que no viéramos nada pasar. Como que si viéramos que todos los demás avanzan y yo no. ¿Qué es lo que nos ocurre? Hoy vine a hablarte de cuando estás siendo pobre en cuanto a lo espiritual, en cuanto a eso espiritual que te falta a ti. Entonces, mientras más buscamos, a veces pareciéramos que estamos estancados, que pareciéramos no movernos, que pareciera que los demás sí se mueven, pero hay algunos que no se movieran. ¿Qué es lo que nos ocurre? Quizás te conformaste hasta el nivel en donde llegaste. Quizás te conformaste al lugar en donde llegaste, a esa estatura, y te viste muy bien en esa estatura. Y hasta aquí yo llego, dijiste. ¿Sabes qué me ha llamado la atención de la Odisea? Que a la mayoría de las iglesias el Señor le dice, te admiro por lo que has hecho. Pero a la Odisea no se le ensalza lo bueno que tiene. A la Odisea no se le dice lo bueno que tiene. No se le dice alguna virtud, algo bueno que haya tenido en su vida. No se le dice algún elogio, digámoslo de esa manera. Pero ¿sabes qué fue lo que el Señor le dijo? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. No le tuvo que decir lo bueno que estaba haciendo. Le tuvo que decir porque te amo. Por eso. No le tuvo que decir, ¿sabes qué? Haces esto bueno o esto otro. No, le dijo, ¿sabes por qué hago esto contigo? Porque te amo, es por amor, por eso lo estoy haciendo. Porque realmente te amo y por eso te reprendo y te castigo. No le tuvo que decírselo, hermano. No se lo tuvo que decir, porque claramente Dios le demostraba su amor. Entonces, la Biblia dice, es mejor la reprensión manifiesta que usted finja algo, que el amor oculto. Es decir, Dios no anda con rodeos, Dios nos dice las verdades. Usted puede mentirle a su hermano, usted puede hacerle creer a su hermano que está bien, cuando no es así, pero Dios nos dice la verdad. Dios nos dice lo que nos hace bien. Lo que no nos gusta en muchas ocasiones, hermano, es que a veces, hermano, ¿sabes qué? Nos merecemos nosotros el peso de la carga sobre nuestras vidas. Nos merecemos que Dios venga, hermano, y meta su mano y nos revuelva, porque a veces solamente tenemos que decir, sí, Señor, yo fallé, fui responsable. La palabra de Dios no fue hecha para que usted le tenga terror, sino que la palabra fue hecha para iluminar los corazones, para iluminar nuestra senda. ¿Qué significaba Apocalipsis? La revelación. Entonces vino a revelarle Dios a Juan algo maravilloso. Vino a darle un mensaje, hermano, único, algo especial. Y hoy vine a decirte lo que nos falta. Hoy vine a decirte claramente lo que nos falta. Verso 20. He aquí, estoy a la puerta. Déjelo hasta ahí. He aquí, estoy a la puerta. ¿Dónde vemos a Cristo? Cristo está de pie. No se sienta. Cristo permanece de pie, no está sentado, permanece de pie en esta puerta. Y el texto dice después que está llamando. Este llamado es a la puerta. Note muy bien esto, hermano.
Le vemos llamando ¿a qué cosa? Vemos a Jesucristo llamando al oído. Se lo repito una vez más. Vemos a Jesús llamando al oído, directo al corazón. Vemos a Jesucristo golpeando esta puerta, golpeando la puerta que está dentro, la puerta del corazón. La puerta que necesita oír, hermano. Cristo golpea la puerta del corazón de los hombres para que los hombres escuchen. ¿Y sabes con qué el Señor golpea? El Señor golpea con algo maravilloso. Y está golpeando con la poderosa palabra que Él tiene para decirnos. Con el martillo, hermano, de su palabra. Con la mano de su espíritu. Porque su palabra es como fuego. Y como un martillo que quebranta nuestras piedras. Oh, gloria. ¿Cuántos siguen aquí, hermano? ¿Cuántos están aquí todavía? Tú tienes que entender muy bien esto, hermano. Aquel que abre su corazón, Él entra con esta palabra. ¿Sabes para qué? Para cenar. Diga conmigo una vez más el tema del mensaje. Una cena en mi casa. Una vez más, hermano, una cena en mi casa. ¿Sabes qué? Mientras un hombre esté de pie puede irse. Cualquier persona que quizás se encuentre de pie en una puerta podrá irse en algún momento. Estoy seguro que quizás muchos de nosotros hemos dejado a alguien a la puerta, alguien que estuvo hablando en nuestra casa, que estuvo golpeando, no sé, imagínate a alguien, el cartero, alguien que estuvo golpeando y que no le quisimos abrir. Mientras alguien esté de pie, se puede ir. Y hoy te vengo a decir que hay oportunidades en donde Dios viene a tocar nuestra puerta. Pero difícilmente, escúchame esto, difícilmente un hombre podrá irse. Un hombre que se siente en una mesa difícilmente se va a ir de aquel lugar. Alguien que permanezca de pie podrá irse. Pero difícilmente alguien que entre en una casa se va a ir. ¿Sabe por qué? Porque se ha sentado. Porque se sienta, hermano. Porque se sienta. Porque Cristo no quiere estar a la puerta solamente. Cristo quiere sentarse. ¿Y sabes qué? Se sentó a cenar. La palabra cena, óigame bien, la palabra cena que se usa en el texto es una palabra muy profunda porque no solamente indica la hora de comer, no solamente indica la hora de una comida solamente, no indica la hora de cenar o de cena. Escúcheme muy bien esto, sino que la palabra cena significa tomar la comida principal. ¿Sabe qué? Lo busqué esa palabra. Busqué la palabra cena para hoy traérsela y decírsela. La palabra cena significa tomar la comida principal. Es la misma palabra de Juan capítulo 13, verso 2, cuando Judas entrega a Jesucristo. El texto dice, cuando cenaban, cuando estaban tomando la comida principal. ¿Sabes qué? Decidió sentarse con nosotros. Y decide sentarse con aquel que le abre la puerta. No mirando, hermano, la condición del hombre. No mira condiciones Dios, sino que decide simplemente sentarse, aposentarse en un lugar. No mira lo que hay dentro. No mira que la casa esté un poco rara. No mira que quizás las condiciones no estén muy buenas. En que falte algo, no mira eso. ¿Sabes qué es lo que quiere? Quiere entrar solamente. ¿Te puedo decir algo? Da gracias porque hoy vino a sentarse con nosotros. Vino a sentarse con nosotros. Vino a sentarse con nosotros. ¿Usted se acuerda que en la cena hubo uno que le entregó? ¿Usted se acuerda que entregaron a Jesucristo? Había uno que, como lo dice el texto, levantó contra mí su calcañar. Uno que se levanta contra claramente aquel que le amaba, que le había demostrado un amor sincero, que aún sabiendo lo que había hecho Judas, Jesucristo le llama amigo. ¿Te acuerdas de eso? Todos miramos a Judas como el peor, como aquel que claramente engaña a Cristo, le niega, le vende y claramente hace todo aquello imposible para venderle. Todos vemos a Judas como aquel hombre que le entrega por una miseria de dinero, como por algo tan sencillo, tan básico. Y sí, hermano, están en lo cierto cuando dicen que claramente Judas fue lo peor. Hasta incluso el mundo tiene este dicho, el Judas, o a cualquiera que le pongan el Judas saben que es alguien que ha hecho algo malo, que no ha hecho algo bueno. Claramente sabemos que eso es así. Pero yo te digo, ¿cuántas veces tú y yo le hemos vendido a Él por algo mucho menos que 30 piezas de plata? Oh, gloria a Dios, por algo mucho menor, por algo mucho más insignificante, por algo mucho menor que 30 miserables piezas de plata. ¿Cuántas veces yo he sido igual? ¿Cuántas veces yo hice lo mismo de entregar a Cristo por algo mucho menor? Por algo que yo quería hacer solamente, por mi mente, por mi pensamiento, por simplemente no estar. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo, hermano? ¿Cuántas veces
Abandonaste a Cristo por un precio menor que esas 30 míseras piezas de plata. No somos tan diferentes como parece. Y se sentó a la mesa, ¿para qué? Para cenar. ¿Se sienta para qué? Para cenar. Y en esta cena usted recibe un alimento fresco. Usted cena con aquel que te entrega una comida maravillosa. Él coloca su alimento maravilloso en nuestra mesa para que disgustemos de lo maravilloso que Él tiene para nuestras vidas. Pero hay un tiempo diferente en esta cena, porque en esta cena no solamente se come como tal. Hay un tiempo en donde yo no recibo solamente. Hay un tiempo en donde no yo solamente recibo algo de parte de Él, sino que hay algo que ocurre en esta cena en donde uno comienza a dar de sí mismo para Él. Llega mi hora en donde tengo que decirle cuán agradable es su alimento. Es decir, llega el tiempo de orar y de hablar con Dios. Porque no solamente es recibir palabras, sino también es hablar con aquel que se ha venido a sentar conmigo. Pero hay otro tiempo en donde esas dos se juntan y ocurre un diálogo. Cuando usted conversa con Dios. Este es el momento en donde yo me convierto en el amigo de Cristo. Cuando yo soy su amigo. Escúchame muy bien esto. Antes de que Juan escribiera al ángel de la iglesia en aquel entonces, Juan tuvo que claramente sentarse con aquel que le dijo: yo soy el alfa, yo soy la omega. No temas, Juan. Tuvo que sentarse a la mesa para hablar con aquel que quería hablarle a otros, pero él primero tuvo que disgustar de esto maravilloso que era hablar con Dios. Si consideras que la palabra últimamente no produce nada en tu vida, es porque no has abierto la puerta, hermano. ¿Y sabes qué? En muchas ocasiones hemos cenado con alguien golpeando ahí, diciendo: ábreme. Escúchame esto. Muchas veces hemos cenado solos y hemos dejado afuera a aquel que constantemente está golpeando la puerta, diciendo: ábreme. A veces cenamos solos, hermano. A veces usted cree estar en la presencia de Dios, pero a veces usted deja fuera a aquel que viene para darnos alimento. A veces no se cambia, hermano. ¿Sabes por qué? Porque la palabra está golpeando solamente. A veces conocemos la palabra por los golpes que entrega, pero no conocemos cuando esta palabra entra y produce vida en nosotros. Oh, gloria. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por última vez te pregunto, mira, esta es la última vez que te pregunto: ¿quién eres? Quien tú seas, Laodicea, Pérgamo, Tiatira, Sardis, quien tú seas. Necesitas sentarte a la mesa. Quien tú seas, hermano, necesitas sentarte a la mesa. Quien yo sea, necesito sentarme a esta mesa maravillosa. Este es un llamado a la relación con Dios. ¿Sabes qué? Yo me entristecía por este mensaje. Es un lugar de encuentro, hermano. Es un lugar en donde tengo que encontrarme con Él. ¿Sabes qué tiene que volver en nosotros? Que prediquemos la palabra con amor. Que prediquemos la palabra, hermano, con el amor de Cristo. Porque el amor de Cristo es el que cambia a los hombres. Es su palabra, hermano, la que provoca el cambio en nuestras vidas. Tienen que volver los mensajes que nos hacían llegar a nuestros hogares, a derramarnos delante de Dios y a buscar de su presencia. A decir: sí, Señor, tengo que buscarte más, tengo que adorarte más, tengo que orar y hablar contigo. ¿Sabes qué? Necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios, necesitamos de Dios, necesitamos de Dios. Póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero este mensaje, hermano, este es el gran mensaje de la buena noticia. La buena noticia es que Él sigue golpeando la puerta. Y hoy vino a golpear nuestra puerta. Y todo aquel que decide abrir esta puerta, Él entrará a cenar.
Entonces yo no sé, yo no conozco tu vida, yo no sé lo que tú piensas, lo que tú haces. Lo que yo sí sé es que tú en medio del mensaje podías haber estado cenando. No sé si te pasó, pero tú podías haber estado cenando en el mensaje. O haber simplemente estado escuchando a alguien que golpea. Así que tenlo muy en cuenta. No es lo mismo que alguien llame desde afuera, a que tú dejes que esta persona entre para hablar contigo. A veces escuchamos, hermano, un tanto difuso. ¿Sabes por qué? Porque la voz del que está afuera a veces no nos permite escuchar muy bien. Porque alguien que esté afuera, posiblemente escuchemos ciertas cosas, pero no es lo mismo que alguien esté dentro de tu casa. ¿A quién le dijo Dios esta palabra? ¿Se lo dijo a la gente que no conoce de Dios? Dios le dice a su iglesia: estoy a la puerta y estoy llamando. Hermano, dimensione este mensaje. Dimensione lo que el Señor le dice hoy. Porque hay algo especial el día de hoy que el Señor quiere hacer en nosotros. Dios quiere hacer algo especial en nuestra vida hoy, hermano. Hoy es el tiempo, hermano, para dejarle entrar y que cene con nosotros. ¿Sabes qué? Creo que pasamos muchos procesos en nuestra vida. Pasamos muchísimas cosas. Padecemos muchísimo, hermano. Enfermedades, hasta incluso muerte a nuestro alrededor. Padecemos muchísimas cosas, penas, dolores, angustia, hermano. Pero ¿sabes qué? Lo que más importa en nosotros es que usted sea salvo. Que su vida, hermano, se salve. Todo el que pierda su vida por causa de Cristo, la encontrará. Es decir, si usted pierde la vida que usted quiere llevar, entonces encontrará la vida de Cristo. Pero si usted encuentra su vida y vive su vida, entonces perderá la vida de Cristo en su vida. Hermano, no es menor. No es menor. Es un llamado, hermano, a la salvación. Es un llamado a entender que después de esta vida hay otra. Y si hoy, hermano, no queremos pasar tiempo con Cristo, ¿por qué entonces decimos, hermano, querer pasar una eternidad con Él? Señor, quiero estar siempre contigo en la eternidad. Hermano, y Dios te da tiempo para que le busques. La Biblia dice: sean llenos del Espíritu. No importa que usted haya sido ungido por Dios. El Señor ungió mi vida, sí. Dios me ungió, Dios me habló. Fue Dios el que me habló y el que me dijo lo que iba a hacer. Dios fue el que me dijo lo que iba a aportar en mi vida. Pero la unción no quita que yo tenga que ser lleno del Espíritu. Oh, gloria a Dios. Quiero hacer un llamado. Si tú crees que esta palabra te habló, te invito a que pases aquí a este lugar.